Levíticos 16 y versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Quiero empezar dándole toda honra, gloria, alabanza al Padre Yahweh, en el nombre de su unigénito Hijo Yahushua, y en el nombre del Espíritu Santo, el Hakadash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, y un saludo de paz, shalom a todos los hermanos, predicando este evangelio alrededor del mundo. También saludo de paz a los creyentes en Yahweh Shem Yahushua, los hombres también como las mujeres. La lección del pueblo de Israel. Este es el hermano Kahan Allah de GMS Hawaii, y vamos a hacer esta lección enfocándonos en el día de expiación, que fue una ley, un estatuto que Yahweh Shem Yahushua le dio a nuestra gente para observarlo por siempre. Y hoy en día no hacemos los sacrificios físicos, pero lo hacemos espiritualmente, porque nuestro Señor y Salvador Yahushua fue el último sacrificio, fue la última sangre que Yahweh Shem Yahushua aceptó como un sacrificio puro para el perdón de nuestros pecados. Aquí es donde entra Yahushua, nuestro Señor y Salvador, en juego, cuando se habla del perdón de los pecados, de la salvación. Todo es mediante Él. Pero vamos a leer cómo era que antes nosotros hacíamos los sacrificios mediante sacrificio animal para poder estar en paz con el Padre, con Yahweh. Y se hacía mediante ¿qué? Sacrificio animal. Empecemos con el libro de Levíticos 16, y podemos empezar en el primer capítulo. Y esto es una explicación de cómo la ceremonia del día de expiación se celebraba. Bueno, no tanto era una celebración, sino que se conmemoraba, porque era un día donde el pueblo traía ponía todo su pecado sobre el animal que se iba a sacrificar, y pedíamos perdón al Padre por todos nuestros pecados. Empecemos acá en el versículo 1. Dice: y habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y perdón que a veces no puedo pronunciar las palabras correctamente, pero haré lo mejor que pueda. Dice versículo 3: con eso entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino
y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Aarón, tenía que vestirse de cierta manera y tenía que estar limpio. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio de expiación para él mismo por sus pecados y por los pecados de su casa, y otro por el pueblo, que es lo que estamos leyendo. Dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel, que esa palabra Azazel, miremos, no sé por qué la traducción dice Azazel. Denme un segundo y buscamos la definición de esta palabra. Sí, no sé por qué eso está ahí. Eso tiene que ser un error de traducción, porque scapegoat en inglés es vamos a la traducción. Scapegoat en inglés es chivo expiatorio. Entonces acá cuando leemos en el versículo 8: y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra por el chivo de expiatorio, correcto. Entonces, como una suerte, a ver cuál era para el sacrificio de Yahweh y cuál era el chivo expiatorio para poner los pecados del pueblo sobre ese animal. Y traerá a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el chivo expiatorio, ya sabemos que esa palabra Azazel no debería estar ahí, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo, o para enviar al chivo expiatorio al desierto, porque se ponían los pecados del pueblo sobre ese chivo expiatorio, y después se soltaba ese chivo en el desierto, representando que el pueblo ponía sus pecados sobre el chivo y lo dejábamos ir lejos de nosotros para que no volviera. Dice: y hará traer a Aarón al becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de
brasas de fuego del altar de delante de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo levantará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que estará sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rozará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, escaparía hacia el propiciatorio, esparciría con su dedo 7 veces de aquella sangre. El propiciatorio siendo el propiciatorio. Después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en el medio de sus impurezas. Y eso es lo que después, cuando vino el Mesías, eso fue lo que su sangre representó, el sacrificio de estos becerros, el sacrificio del sumo sacerdote y el sacrificio del pueblo. Se purificaba el tabernáculo, y el propiciatorio se purificaba ¿con qué? Con la sangre de esos animales, que era un sacrificio a Yahweh. Pero cuando el Mesías vino, o aclaremos esto, después de que salimos de Egipto, nuestra gente siguió siguiendo las costumbres de las otras naciones. ¿Y qué estábamos haciendo? Pecando contra Yahweh Hashem Yahushua. Y para no quedar mal, que hacían sacrificios sobre sacrificios, pero no lo hacían con sinceridad. Lo hacían solo por hacer. Denme un segundo. Perdón. Y como estábamos diciendo, entonces nuestra gente estaba haciendo sacrificios básicamente en hipocresía, porque seguían pecando. Y por eso fue que Yahweh, el Padre, nos castigó y dejó que estas otras naciones nos llevaran bajo captividad. Y llegó al punto que cuando en el tiempo del Mesías era un negocio, y por eso las escrituras hablan de cuando Yahushua entró al templo y vio la gente vendiendo palomas, doves, palomas y animales para los sacrificios, volteó las mesas, furiosamente las volteó, y dijo: ¿qué piensan? ¿Que la casa de mi padre es un mercado? ¿Por qué? Porque nuestra gente estaba pecando, y como sabían, sí, Dios nos perdona con que le matemos un animal y nos perdona, ya estamos bien. Podemos empezar de cero cada vez que sacrifiquemos un animal. Y ese era el problema, que nuestra gente no estaba sinceramente siguiendo al Altísimo, porque en verdad no tenían fe, y no tenían
primero que todo fe en él y se estaban rebelando contra Yahweh Shai. Y por eso fue que necesitábamos un sacrificio puro, el cual era ¿quién? Yahweh Shai. Entonces sigamos leyendo, dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión en él entre hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Exacto, la sangre de esos sacrificios limpiaba el altar, limpiaba el santuario. Entonces, como estaba explicando antes, nuestra gente estaba tan impura, tan llena de inmundicias en la mente, que ya los sacrificios físicos de animales no servían. Por eso hay otras escrituras que dice, hay otra escritura que dice sus días festivos o sus días santos son una abominación para mí. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo no con sinceridad, lo estaban haciendo hipócritamente. Si Dios nos perdona, ya hagamos el sacrificio y ya podemos seguir haciendo la maldad. Bueno, y sigue explicando. Ustedes, hermanos, pueden leer todo el proceso del ritual. Y acá en el versículo 29, eso es lo que tendría que hacer la congregación. Porque el ritual lo hacía ¿quién? El sumo sacerdote. Pero la congregación también tenía su parte que hacer. Entonces dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra, y afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Entonces, en este día teníamos que afligir nuestras almas. ¿Y cómo se afligían las almas? Pues leamos acá en creo que es Levíticos 23 y versículo acá. Perdón, denme un segundo. Creo que lo tenía acá. Denme un segundo, hermano. Ok, en el versículo vamos a empezar. Bueno, en verdad podemos empezar en el versículo 26, aunque esto, bueno, leamos en el versículo 26, Levíticos 23 y versículo 26, que igual es el día de expiación. Dice:
También habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, que eso fue lo que estuvimos leyendo en el capítulo 16 de Levíticos, la ofrenda de los animales. Y dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro poder, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces, ¿cómo se aflige el alma en los ojos de Yahweh Shemahusha? Pues vamos a las escrituras. Estas son unas cuantas escrituras que nos muestran cómo nuestros ancestros afligían sus almas para recibir para recibir crecimiento espiritual. Los profetas lo hacían para recibir visiones. Nuestro Señor y Salvador lo hizo 40 días, y ahí fue cuando fue tentado por Satanás. Entonces vemos que afligir el alma es que ayunos, ¿sí? Dice en Isaías 58:3, dice: ¿por qué ayunamos, dicen, y no lo ves? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te das cuenta? Entonces, el ayuno es la forma de afligir nuestras almas. Y estamos leyendo en Levíticos que tenemos que afligir nuestras almas por un día. Entonces, esos ayunos son ayunos en seco, no se toma agua ni se come. Entonces, hoy en día, el día de expiación lo practicamos como acto de fe hacia Yahweh Shemahusha. Entonces lo que hacemos es que afligir nuestras almas. Ya el sacrificio animal no es necesario, porque Yahweh fue el último sacrificio literal que el Padre aceptó, pero todavía practicamos o observamos que la parte que nosotros tenemos que hacer, que es que afligir nuestras almas, pensar ese día que hacemos, pensamos en todo lo malo que hemos hecho y cómo podemos mejorarnos a sí mismos. Ok, sigamos otros versículos buenos. Están en Salmos 69:10. Cuando lloraba y castigaba mi alma con ayuno, eso era para mi oprobio. ¿Sí ven? Entonces, cuando estamos mal, y eso fue el rey David que escribió eso. Entonces, cuando hacemos mal, cuando estamos como que alejándonos de Yahweh Shemahusha, tenemos que afligir nuestras almas, ayunar y pedir perdón por nuestros pecados. Y eso es lo que tenemos que hacer en el día de expiación. El día de expiación, ya el sacrificio literal o físico de animales no están en juego, pero el espiritual, el sacrificio espiritual que estamos haciendo sí lo es, que es que dejar el amor del mundo atrás, dejar los pecados, que básicamente representa el chivo expiatorio, en el cual el sumo sacerdote ponía todos los pecados de la congregación y lo dejábamos ir al desierto, como que ya que nadie piense en eso, que no vuelvan a hacer la maldad. Entonces, en el chat, eso fue pasado por el hermano Gabar Yahaura. Él escribió: explícame el día de la expiación, su significado y el papel de Yahawashi. Yahawashi, para los que no saben, es el verdadero nombre del Mesías. Entonces dice: el día de expiación, o Yom Kippur, que es lo que hoy en día llaman los judíos, Yom Kippur, es
uno de los días más sagrados de la Torá. Levítico 16, Levítico 23, que fue lo que estábamos leyendo. Es un día solemne de ayuno, oración y arrepentimiento. Permítanme explicar su significado y luego el papel de Yahawashi, Yahawashi siendo el Mesías en él. Dice, significado del día de expiación, propósito. Era el único día del año en que el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo, el lugar santísimo en el tabernáculo, templo, para hacer expiación por los pecados de la nación. Eso era el único día que se podía el sumo sacerdote entrar ahí. Entonces, sacrificios. 2 machos cabríos eran centrales, y explicamos qué papel tenía cada uno. Es lo que está explicando. Dice, ayuno y descanso. Se le ordenó al pueblo afligir sus almas, ayunar y arrepentirse y no hacer ningún trabajo, que esto es el verdadero significado de afligir nuestras almas. No, los católicos dicen, la Semana Santa y hacen vigilia, pero todavía comen. Dicen, no vamos a comer carne, como si eso fuese gran cosa. No, aflijan sus almas. Yahweh quería que nos apartáramos un poco de la carne, del cuerpo físico, y dejar de comer y tomar, que es básicamente lo que necesitamos o lo que queremos para sentirnos bien en la carne, y que hiciéramos un ayuno seco, sin agua, sin comida, por 24 horas, desde que cae el sol hasta que cae el sol al otro día, cuando cae el día de expiación. Y eso era el verdadero ayuno. Eso es un verdadero ayuno, un verdadero, bueno, en inglés le dicen fast, pero eso es lo que significa. Dice, purificación. No era solo por los pecados individuales, sino también para purificar el santuario, el sacerdocio y toda la comunidad delante del Altísimo. En esencia, el día representaba la restauración de la comunión con Yahweh a través de la expiación de sangre y el arrepentimiento. Y como expliqué antes, el pueblo cogió eso y lo convirtió en una cosa de rito, más que espiritual, y decir, ¿sabes qué? En vez de cometer tanto pecado, hagamos caso, seamos obedientes a nuestro poder. Pero no, Israel lo vio como, bueno, pues podemos hacer expiación cada año, fuck it. Podemos pecar y el día de expiación sacrificamos doble y ya está. El papel de Yahawashi en el cumplimiento. Según los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos 9 y 10, Yahawashi cumple y supera el día de la expiación. Que tenemos esto acá en Hebreo 9 y 10. Es Hebreo 9 y 10. Perdón, no sé qué acá. Bueno, y 15, ok. Ok, leamos acá, esto es en Hebreos 2. No puede ser. Perdón. Juan 2, o Jaime 2, perdón. 2 y versículo... no, este no es, perdón, hermanos, perdón. Cerremos unas de estas. Este es Hebreo 4 y 15. Bueno, leamos Hebreos 4 y 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yahawashi, el hijo de Yahweh,
tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ese sumo sacerdote se volvió ¿quién? Yahawashi, ¿no? Y leemos ahora en el libro de Hebreos, nueve. Bueno, tenemos que traducir esto. Hebreos 9 y 6. Denme un segundo, hermanos. Ok. Perdón, porque tenía que coger este capítulo y vamos a traducirlo acá en Google. Este es Hebreos 9 y 10. Dice, bueno, empecemos en el versículo 8, Hebreos 9 y 8. El Espíritu Santo dio a entender con esto que el camino al lugar santísimo aún no se había manifestado, mientras el primer tabernáculo estaba aún en pie. Y eso es lo que estábamos hablando. Antes de que Yahawashi viniera, el lugar santísimo aún no estaba manifestado, que es que estar en paz con Yahawashi mediante la creencia en su Hijo para volver a ser adoptados al Padre en verdad y en sinceridad, porque nuestra gente se llamaban judíos, pero no hacían las cosas que Yahawashi querían, sino que lo hacían solo por tener oposiciones en el pueblo, posiciones de poder y dinero, lo mismo que está pasando hoy en día. Dice, lo cual era figura para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese servicio. Exacto. No podíamos volvernos perfectos con sacrificios de animales ni sacrificios materiales. ¿Por qué? Porque la mente de nuestro pueblo estaba mal. Dice, la cual consistía solamente en comidas y bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el tiempo de reformación vino cuando el Mesías entró en juego. Dice, pero estando ya presente Hamashiach, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, lo que sí volvió al tabernáculo o al lugar santísimo limpio, que
el lugar santísimo, sí teníamos un templo antes y sí teníamos un altar literal en los tiempos de antes, pero ahora se convirtió en ¿qué? En el pueblo, las mentes de nuestra gente. Ese es el nuevo templo. El templo, el tercer templo que hablan las escrituras, ¿es quién? Son los creyentes en Yahweh Hashem Yahushua. No es un templo físico. Oh my goodness, Satanás, man. No es un pueblo, no es un lugar físico, como acabamos de leer. No es algo hecho por manos, sino es espiritual. Entonces, leamos otra vez. Pero estando ya presente Hamashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Exacto, no es un templo hecho en manos, no es un lugar hecho por manos. Las escrituras dicen que Cristo es la piedra, the cornerstone en español. La piedra angular principal, que es la que guía toda la estructura de un edificio o de cualquier cosa que estén construyendo. Entonces Yahweh Shah es la piedra principal angular, la cual es la guía para nuestro pueblo. Y nosotros, siendo piedras vivas, al creer en Yahweh Shah, seguimos los mandamientos la mejor manera que podamos y somos puestos unos sobre otros espiritualmente hablando para crear el tercer templo, donde se adora a Yahweh Shah, al Altísimo, mediante su Hijo Yahweh Shah. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Hamashiach, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Altísimo. Entonces, si ven lo que hizo la sangre del Mesías, de Yahweh Shah, fue que purificar el templo, que el templo son nuestras mentes, nuestras conciencias. Ese es el tercer templo y eso es lo que Yahweh Shah purificó con su sangre. Y por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesariamente debe haber también muerte del testador, porque el testamento es válido después de la muerte de los hombres. De otra manera, no es válido en absoluto mientras el testador vive. Por lo cual, ni siquiera el primer testamento fue dedicado sin sangre, porque después que Moisés hubo anunciado todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana,
escarlata y espíos, y roció el mismo libro y a todo el pueblo. Sí, entonces tiene que haber un sacrificio en sangre. Y ese sacrificio en el primer pacto que el Padre hizo con el pueblo fue con la sangre de los machos cabríos. Pero como no pudimos mantener ese pacto, el segundo pacto fue hecho con la sangre del Mesías, para que fueran limpiadas nuestras mentes, nuestras conciencias, y para entender que solo mediante la creencia en el sacrificio de Yahawashi podemos ser salvos. Por eso decimos que seguir la ley o tratar de seguir la ley al 100% no nos va a salvar. La salvación no es 100% mediante seguir la ley, sino una combinación de las dos cosas, de creer de que el sacrificio que Yahawashi hizo, de ir en la cruz y morir sin pecado, que esa sangre fue la que limpió el templo, que el templo, como expliqué, son nuestras mentes, y que al limpiar el templo, que espiritualmente limpiar el templo es limpiar nuestras mentes, íbamos a dejar de hacer pecados lo mejor que pudiéramos. Por eso tenemos acá en Jaime 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso podrá la fe salvarte? Porque mucha gente dice, sí, yo tengo fe en Dios, pero ¿cómo demuestran su fe a Dios? Si yo digo, quiero ir al gimnasio, yo sé, tengo fe que si voy al gimnasio y como bien, como saludable, voy a mejorar mi salud. Yo lo creo, estoy 100% seguro que sí va a funcionar. Pero nunca voy al gimnasio, nunca corro, nunca como mejor. El mejoramiento no va a pasar. Porque estoy diciendo que tengo fe en esas cosas, pero no estoy actuando en ellas. Entonces mucha de nuestra gente dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, como le dicen en el mundo. Pero ¿dónde están las obras de la creencia? Eso es lo que está explicando Jaime acá. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, un hermano creyente en Yahweh necesita algo, y ustedes dicen, sí, vayan, que Dios va a resolver. Dios le va a resolver, hermano, yo oro por usted. Eso no es tener fe. Tener fe es decir, wow, este hermano está mal, necesita ayuda, venga, yo lo ayudo porque sí puedo, aunque no tenga mucho, voy a ayudar con lo que puedo, porque sé que el Padre, mediante su Hijo, me va a traer a mí una bendición por ayudar a uno de sus creyentes. Eso es fe. No decir, sí, Dios te va a salvar, hermano. Ora, yo oraré por ti también. ¿Sí ven? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Si alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces muchos dicen, yo tengo fe, pero no hay obras.
Pero acá Jaime dice que ¿qué? Muéstrenme su fe sin obras y yo les voy a mostrar mi fe mediante mis obras. Entonces, cuando decimos que creemos en Yahweh Shem Yahushai, sí está bien, porque la creencia en que el sacrificio que Yahweh hizo por nosotros es el mayor punto de la salvación, pero esa creencia nos lleva a hacer ¿qué? Los buenos actos. ¿Y cuáles son los buenos actos? La ley que está en la Torá. Yahweh Shai también dijo amar al Padre con todo tu corazón y amarnos los unos a los otros. En estos dos cuelgan todos los otros mandamientos. ¿Y qué significa con eso? Que si queremos adorar a Yahweh Shem Yahushai, amarlo sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros, tenemos que ir a la referencia de cómo amar al Padre, de cómo amarnos los unos a los otros. Y eso solo está en la ley de Moisés que le dice el mundo. Pero en verdad es la ley de Yahweh Shem Yahushai. Esa es la manera que nos amamos los unos a los otros. No es, oh sí, yo voy a amarnos los unos a nosotros, es aceptar toda la maldad que hacemos. Oh sí, mi hijo es un homosexual, pero Dios dice que nos amemos los unos a los otros, o lo acepto. Oh, mi hija es una prostituta, pero pues, hey, Dios dice que nos amemos los unos a los otros, o lo acepto. Oh, mi hijo es un sicario, un vendedor de drogas, un vagabundo. Oh, no importa, porque Dios dijo que nos amemos los unos a los otros. Eso no es amor. Eso es lo que el mundo nos ha hecho creer que es amor, aceptar la maldad. Pero el amor de Dios, como dicen las Escrituras, es que seguir los mandamientos. ¿Sí ven? Terminemos acá con esto en el chat. Dice el papel de Yahweh Shai en el cumplimiento. Dice sumo sacerdote. Y Yahweh Shai es llamado nuestro sumo sacerdote eterno. Hebreos 4, 14 y 16 que lo leímos. A diferencia de los sacerdotes levíticos que debían ofrecer sacrificios cada año, Yahweh Shai entró al santuario celestial una vez para siempre. Sacrificio perfecto. En lugar de ofrecer sangre animal, ofreció su propia sangre. Hebreos 9 y 10 y 11 que lo leímos. Por eso su sacrificio no necesita repetirse. Simbolismo del chivo expiatorio. Así como el chivo expiatorio llevó los pecados de Israel al desierto, Yahweh Shai llevó los pecados de su pueblo y los llevó lejos para nunca ser recordados. Exacto. Cuando creemos en Yahweh Shai, estamos aceptando de que ya no vamos a pecar más, de que las cosas que hacíamos, que una vez creímos que estaban bien, pero que nos dimos cuenta mediante la verdad que estaban mal, no las íbamos a volver a practicar. Eso es el nosotros aceptar o nosotros entender la verdad de Yahweh Shem Yahushai. Dice, acceso al Padre. A través de su expiación, el velo del templo se rasgó. Mateo 27 y 51, cuando murió el Mesías, el velo en el templo literal fue rasgado. Dice, simbolizando el acceso directo al Padre a través de él. Ahora ya no tenemos que hacer sacrificios y que tener un sacerdote en las iglesias y ir y pedirle al sacerdote que pida perdón por nuestros pecados. No, ya eso no está en juego. Ahora el acceso es directo al Padre mediante la creencia, la fe en el sacrificio de Yahweh Shai. ¿Sí ven? Cumplimiento final. El día de la expiación anual era una sombra. El sacrificio de Yahweh Shai es la realidad. Los creyentes ahora encuentran perdón
y reconciliación, no mediante ofrendas de animales, sino mediante la fe en su sangre expiatoria. Exacto. Pero aún así, en el día de expiación, nosotros hacemos un acto de fe y afligimos nuestras almas, ayunamos, y en ese día solemne reflexionamos y miramos cómo podemos mejorar nuestra mente, cómo podemos mejorar para ser mejores hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Dice, ¿por qué es importante hoy para Israel y aquellos que se adhieren al pacto, que los únicos que se pueden añadir al pacto o adhigir al pacto son otros israelitas que de pronto estén siguiendo otras religiones o que no sepan que son israelitas, pero vuelven al conocimiento? Dice, apunta al arrepentimiento y a la limpieza a través de Yahweh Shai, no a rituales. Lo que expliqué antes, la ley no nos salva en sí, sino que la creencia en Yahweh Shai nos hace arrepentirnos y limpiar nuestras mentes. ¿Y cómo limpiamos nuestras mentes? Siguiendo la ley a lo mejor posible. Obvio hay cosas que no podemos hacerlas, pero lo que están bajo nuestro control lo hacemos la mejor manera posible. Así es que limpiamos nuestras mentes. Dice, también es profético. Algunos ven el día de la expiación como una señal del juicio final y la purificación de Israel ante lo que el reino se establecerá plenamente. Espiritualmente nos recuerda la gravedad del pecado, la necesidad de humildad y arrepentimiento y la plenitud del perdón a través de Yahweh Shai. ¿Sí ven? De nuevo tenemos que tener en mente la importancia de ese sacrificio que hizo Yahweh Shai. Mucha gente dice, oh, el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús, al que le dicen Jesús, que en verdad su nombre es Yahweh Shai, pero no saben la historia o el proceso de por qué pasó eso. Nosotros tuvimos un templo, tuvimos que hacer sacrificios físicos de animales, pero nuestra maldad fue tan grande que el Padre ya no quería aceptar y que ya no aceptó más sacrificios físicos de animales. Y la única manera la cual podíamos volver al Padre era mediante un sacrificio perfecto. Que el único que pudo hacer esa gran meta fue Yahweh Shai, que vino en la carne así como nosotros y no pecó ni una vez y se sacrificó por nosotros para que pudiésemos ser reconciliados con el Padre mediante su sangre. Entonces, en recordamiento a eso, nosotros por fe decimos, ok, Yahweh Shai hizo esto por nosotros, lo cual nunca jamás nadie lo hubiese podido hacer. Entonces, observemos el día de expiación afligiendo nuestras almas, orando, reflexionando, haciendo ayuno. Eso es lo que hoy en día el día de expiación debe ser. Y con eso, hermanos, ojalá haya sido edificante esa lección. De nuevo, toda honra, gloria, alabanza va a Yahweh, va a Hashem Yahweh Shai, va a Hashem Kadash. Hasta la próxima y Shalom.